Veamos un caso clásico de combinación de correspondencia en Word. Partimos de un documento previamente tecleado, que es una carta comercial, y ya tiene el dato de una persona, pero lo que queremos es usar una tabla de Word donde se distingue perfectamente la cabecera, porque tienen un formato diferente a los datos. Tienen una serie de campos creados: título, nombre, apellido 1, 2, dirección, código postal, ciudad y provincia. A su vez tenemos registros duplicados que ya veremos para qué los hemos insertado. Por cierto, y ya que hablamos de una tabla en Word, tenemos unas cuantas opciones para aplicar. Ya vimos que podríamos ver un documento de Word como parte de una página web. En este caso, esta tabla podríamos verla como parte de un documento en una página web. Si deseamos que se muestre un texto alternativo, basta con seleccionar la tabla y en la opción Presentación, Propiedades, podemos elegir la pestaña Texto alternativo. Ahí teclearemos lo que deseemos que al pasar el cursor por encima se vea en la web. Al aceptar, repito, no se ve esto en Word, se vería dentro de un navegador y al pasar el cursor por encima. También, usando el mismo cuadro de diálogo, en la opción, en la pestaña Tabla, podemos elegir el ancho. Por ejemplo, si queremos aplicar la tabla completa, podemos elegir un ancho preferido en centímetros o en porcentaje. Esto se refiere al porcentaje de ocupación en la hoja que tenemos en la tabla. Si le decimos que, por ejemplo, ocupe menor porcentaje, 50%, se pondrá a la mitad de su tamaño. Seguimos con lo que estábamos. Esta tabla nos va a servir para convertir nuestro documento en una serie de cartas enviadas a cada uno de los destinatarios de la tabla que hemos visto hace un momento. Lo primero que podemos hacer es seleccionar la ficha adecuada, que es correspondencia. Vamos a seleccionar datos de donde lo vamos a enganchar con esta carta. Usamos la lista existente, ya la tenemos. Una vez que la hemos enganchado, se nos activan en la ficha correspondencia, grupo civil o insertar datos. Pinchamos en insertar campos de combinación. Ahí los tenemos. Lo primero que debemos hacer es ir seleccionando dónde queremos cambiar el dato que ya hay por el que vamos a insertar. Título, ojo, un espacio en blanco para que la separación sea real. Nombre, otro espacio en blanco. Apellido 1, otro espacio en blanco. Apellido 2. Se nos ha desplazado otra línea, puesto que la sangría que tenemos en el documento es a 8 y no nos permitía más hacia la derecha, luego automáticamente pasa al día siguiente, pero eso no tiene importancia. Vámonos a la dirección, insertamos campo, dirección. Vamos a insertar a continuación ahora el código postal que no figuraba en la carta original. Debajo la ciudad y a continuación la provincia. De momento lo que vemos son los títulos de cada campo, pero bastará con pinchar en vista previa de resultados para que automáticamente se nos inserte en cada uno de los campos el valor que figura en la tabla. Y aquí tenemos un control de registro que nos permite irnos de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Automáticamente se nos han rellenado, como hemos dicho antes, cada dato en su lugar adecuado. Comentamos antes que en la tabla que hemos combinado había dos registros duplicados. Para ver más limpio nuestro documento, vamos a irnos a inicio y a quitar el botón verlo todo. Seguimos en correspondencia. Como decía, ahora mismo tenemos combinados 10 registros, pero repito que 2 de ellos son duplicados. Podríamos haber dado este paso anteriormente, pero vamos a verlo ahora. Para ello nos vamos a editar lista de destinatarios y en buscar duplicados nos encontrará aquellos registros que ya están duplicados, efectivamente están aquí. Además, ahora nos da la opción a eliminar de esa combinación los que nos interese. Vamos a quitar la verificación, aceptamos y si nos damos cuenta ahora arriba tenemos solamente 8 registros para combinar. Luego hemos encontrado los registros duplicados. Un encabezado en Word, al igual que el pie de página, es una parte del documento que nos permiten que todo el texto que agreguemos ahí se repita a cada una de las cabeceras o pie del documento en sí. Es el caso que tenemos aquí. Añadiendo Constitución Española al encabezado, automáticamente se agrega a cada uno de los encabezados de página. En ese encabezado
podemos insertar, además del texto, elementos rápidos. Podemos predeterminar un autotexto, añadir una propiedad de documento. Para añadir una propiedad de documento basta con que elijamos la opción, elijamos una de las diferentes propiedades que hay, inserta un campo que nos permite teclear dentro de él un dato determinado. La gestión de Word con documentos puede ser compleja si no usáramos herramientas que Word nos tiene preparadas para poder, entre otras cosas, comparar documentos similares y saber en qué se diferencian sin tener que leerlos detalladamente. Tenemos abierto un documento y otro lo tenemos guardado con un nombre similar, pero no sabemos exactamente qué parte del documento faltan o sobran en uno o en otro. Con el documento este abierto, aunque podrían estar los dos cerrados, bastaría con irnos a revisar, comparar, y ahora elegimos el documento, que es el que tenemos abierto, y el otro lo buscamos en su lugar de ubicación. Una vez que lo hemos abierto y lo aceptamos, nos crea un documento nuevo donde nos dice qué falta en uno de ellos. Faltaba, en uno había el artículo 1 y el 2 y en el otro no estaba, efectivamente, es lo que yo hice cuando los creé los dos. También podríamos no solamente compararlos, sino además combinarlos en uno solo. Y eso lo tenemos en el mismo sitio. Revisar, comparar y combinar. Lo mismo que antes, documento abierto y documento que queremos combinar. Al aceptar, se nos crea un documento nuevo combinado entre los dos. Bastaría ahora con guardarlo con otro nombre si es lo que deseamos. En un documento de Word como el que tenemos delante, podríamos hacer una serie de listas, o mejor dicho, de índices con anotaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, podríamos insertar lo que se llama una tabla de índice. Para ello debemos de marcar aquello que queremos que se muestre como índice. Queremos que estado social forme parte del índice. Basta que ahora lo marquemos todas las entradas que son iguales a esa. También queremos que estado españoles también se seleccione. Hay que darse cuenta de que no se cierra el cuadro de diálogo y España. Ya tenemos 3 entradas de índice seleccionadas. Ahora, normalmente, las entradas de índice se suelen añadir al final y son palabras que en el documento se repiten y que deseamos tenerlas claras en qué páginas están ubicadas. Una vez elegida la zona final del documento, vamos a pinchar en insertar índice. Vamos a mostrar, por ejemplo, una vista preliminar separada por punto y la página separada por puntos a la derecha. Efectivamente, se nos inserta, le hemos dicho que a 2 columnas, en qué página se repite cada una de las palabras que hemos dicho antes. Además, si tenemos activa el botón de mostrar todo, se nos mostrará qué palabras son las que hemos marcado para que se mostraran en el índice. Al quitar el botón, se ocultan las referencias. Este documento es muy clásico por su tamaño. Realmente son 5 páginas, aunque si realmente fuera la Constitución serían muchas más. Nos permitiría crearnos una tabla de contenido. Seleccionamos, por ejemplo, los títulos, título preliminar, y en la ficha inicio estilos asignamos el tipo título 1. A los artículos le vamos a asignar el tipo título 2. Deberemos de hacerlo uno a uno con todos. Como digo, referencias, tabla de contenido. Vamos a insertar, no vamos a elegir, vamos a determinar cuál es la que queremos en el cuadro de diálogo y vamos a seleccionar la que hay por defecto, por niveles y además que tenga 3 niveles. Aceptar. Rápidamente cada uno de los estilos título se nos coloca en su lugar, además con sangrías para poder ver dónde empieza uno y termina el otro, y además se nos numeran cada uno de ellos según la página en la que esté. La ventaja de hacer esto es que si nosotros insertamos texto y actualizamos con el botón derecho actualizar campos la tabla, se nos vuelven a leer cada uno de los índices de la tabla de contenido y si estuvieran en páginas diferentes se nos actualizan también. Lógicamente, estos estilos están predeterminados, pero nosotros podríamos cambiarlos siempre que lo deseáramos. Para ello, seleccionamos el estilo título, vamos a título 1 y en el cuadro de apertura buscamos título 1 y abrimos modificar.
Podemos ahora decirle que se centre. Podríamos en formato cambiarle la fuente. Y además, lo más importante, si pinchamos en actualizar automáticamente, todos los párrafos con este estilo se actualizan también a la vez. Lo veremos rápidamente si lo hacemos también con el estilo 2, de título 2. Modificar, vamos a ponerle un estilo rojo. Vamos a decirle actualizar automáticamente. Rápidamente se nos ponen en rojo todos los párrafos que están aplicados al estilo título 2. Un estilo se puede eliminar siempre que lo deseemos. Bastará, como decíamos antes, en elegir en estilos el botón de desarrollo de cuadro de diálogo para, una vez elegido un estilo, con el botón derecho, eliminar. Si lo eliminamos, este estilo desaparecerá de nuestros estilos guardados en el documento de Word. Por fin, nosotros podemos, si lo deseamos, guardar este documento en modo compatibilidad, puesto que nuestro documento en Word 2010 ahora es por defecto, la extensión es DOCX o DOCX. Si nosotros deseamos guardarlo como un archivo compatible con Word versiones anteriores, deberíamos ir a la pestaña Archivo, Guardar como, y en Tipo elegiríamos Documento de Word 97-2003 y al aceptar se guarda como documento DOC, compatible con las versiones anteriores de Word 2003 y el 97.